La Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, en alianza con Versátil Magazine, presentan Voces Versátiles, celebrando la vida. En Versátil Magazine nos complace y nos honra la presencia de Alex Delgado, periodista reconocido puertorriqueño. Nos comparte su historia más personal, la de un sobreviviente de cáncer. Bienvenido, Alex. Gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes. Alex, para comenzar, ¿nos podría poner en contexto, compartir qué tipo de cáncer desarrollaste? Sí, básicamente es un cáncer sarcoma cuyo origen es en el área del intestino y pues del intestino metastiza al hígado. También hay unos nódulos malignos en el área del abdomen, pero nombre y apellido es un cáncer sarcoma en estadio 4. ¿Qué tiempo ha pasado desde ese diagnóstico? Bueno, eso han pasado ya varios meses. El diagnóstico oficialmente fue el día 5 de marzo del 2025. Es una fecha que queda marcada en memoria, ¿verdad? Y en la historia. ¿Cuántos años lleva como sobreviviente? Prácticamente meses. Desde que fui diagnosticado, pues ciertamente desconozco cuánto tiempo para atrás pues ya tenía el cáncer sin conocerlo, pero del diagnóstico a este momento pues meses prácticamente. Durante el proceso prediagnóstico, ¿hubo sospechas de que algo no estaba funcionando, de que algo no iba bien? Sí, pero nunca le di, ¿verdad? En términos de pensar que fuera cáncer. Si el cuerpo, yo acostumbro correr, ¿verdad? Joguear en las mañanas, los fines de semana, y ciertamente sí notaba como que el cuerpo no estaba rindiendo igual, ¿verdad? Los entrenamientos que se me asignaban por parte del entrenador, pues o no podía completar el millaje que me habían asignado, quizás no podía llegar a los pace, o si llegaba a los pace que se me asignaban, pues trabajaba mucho, trabajaba demasiado para alcanzar lo que se me había asignado. Así que contrario a varios meses atrás, pues sí sentía que el cuerpo como que no estaba respondiendo igual y quizás me fatigaba un poquito más también de lo que me acostumbraba a fatigar anteriormente. Y yo creo que esos fueron signos que quizás uno en ese momento no le presta tanta atención, y no es hasta que entonces llega la situación del diagnóstico que uno comienza a hacer un poco de memoria y entonces empieza a empatar unas cosas con las otras. ¿Y cómo es que llevas el proceso? ¿Cómo decides ir a que te hagan una prueba? ¿Cómo fue ese momento cuando te dan la noticia? Fue algo accidental en el sentido de que días antes yo había hecho el medio maratón de San Blas, fue el domingo 2 de marzo, y ese día me costó mucho. Ya yo había hecho esta ruta anteriormente y había competido en esa carrera. Sin embargo, en esta ocasión se me hizo mucho más difícil eh, llegar a la meta. Llegué un poco más asfixiado prácticamente, y con el cuerpo que no lo sentía igual. Ese día pues transcurrió normal una vez culminé la carrera, así cuando la terminé me dio un mareo bastante intenso y prolongado. Lunes fui a trabajar normal y martes es que amanezco ya desde la madrugada, sentía un dolor en el pecho leve. No obstante, según fue pasando la madrugada, entré a trabajar cerca de las 6 de la mañana. Mientras pasaba la mañana se iba intensificando esa molestia en el pecho, ese dolor en el pecho, esa presión en el pecho, y decido a las 9 de la mañana aproximadamente salir para el hospital. Llamo a un amigo y, ¿verdad? Viendo que era un dolor de pecho, llamo a un amigo que es cardiólogo y entonces me dice que llega al Centro Cardiovascular de Puerto Rico. Allí me comienzan a hacer los estudios de rigor respecto al pecho. Uno de esos estudios es un CT scan del área del pecho. Y en la imagen, ¿verdad? Tomó parte del hígado, y ahí es que entonces los cardiólogos se percatan de que hay unas lesiones en el hígado. 24 horas más tarde, pues entonces me hacen un CT scan del área abdominal, y entonces ahí es que pueden ver que en efecto hay cáncer en el hígado.
detectan el tumor en el intestino y los nódulos malignos en el área del abdomen. Y entonces pues ahí es que comienza prácticamente todo este proceso. Se escucha mucho sobre la prevención, sobre actuar a tiempo, pero ¿qué es lo más duro cuando se atraviesa por este proceso? Ah, en mi caso, antes de mí, mi mamá fue diagnosticada en dos ocasiones, la primera vez en el 2013, la segunda ocasión en el 2021. En el 2022 fue diagnosticada mi esposa y en el 2023 mi querido hermano y compañero de trabajo Ferdinand Pérez. O sea que ya yo tenía como que demasiados casos de personas muy allegadas a mí y yo un poco pensaba, bueno, yo creo que en algún momento esto me va a tocar a mí también. Yo lo veía en ese entonces como el COVID, que uno piensa que es algo que le va a dar a todo el mundo. Y un poco eso fue lo que yo, ¿verdad? O era lo que yo estaba pensando. Cuando me dan el diagnóstico, por más que tú puedas pensar que esto te puede dar un día y que tienes que estar preparado, y tú te preparas, no tanto, ¿verdad? En la parte emocional, yo creo que nadie está preparado emocionalmente para recibir una noticia como esta, pero uno se prepara en otros aspectos, quizás en términos de adquirir pólizas de cáncer y todo este tipo ¿verdad? De cosas. Uno no está preparado. Yo, aunque sí en ese aspecto sí estaba preparado, hacía muchos años yo tenía ya conjunto a mi esposa pólizas de cáncer que en el aspecto económico, pues gracias a Dios estamos cubiertos, pero en la parte emocional choca. A mí me chocó cuando me dijeron que era cáncer lo que tenía. No obstante, lo tomé bien positivo en el aspecto de que yo siempre he puesto todo lo que es mi vida profesional y personal en manos de Dios. Y yo dije, este es otro proyecto que yo voy a dejar en manos de Dios. Y desde ese entonces tengo esa mentalidad respecto al proceso y creo que esa fe de que Dios me va a sanar, de que todo va a salir bien, es lo que me ha mantenido de esta forma tan positiva. Ya yo llevo meses diagnosticado, es un cáncer agresivo, es un cáncer en etapa bastante avanzada. No obstante, gracias a Dios hasta el momento yo he sentido muy poco, casi ningún síntoma que tenga que ver con, ¿verdad? Con lo que uno ha escuchado que son los síntomas del cáncer. Eh, en la parte del tratamiento que es bien fuerte también, de igual manera he tenido síntomas, pero hasta ahora he podido manejarlos. Ya prácticamente hace unos días comencé a caminar y a hacer algo de ejercicio. Y creo que esa mentalidad positiva, esa fe en Dios y dejar esto en manos de Dios, que sea su voluntad sin ningún tipo de cuestionamiento, me ha ayudado a mí emocionalmente a sobrellevar este proceso hasta el momento. Hombre de fe. Y a la fe hay que ponerle acción. Así es. La disciplina durante el proceso de tratamiento y recuperación, ¿cómo se lleva? En mi caso es bien retante en términos de la disciplina, lo que tiene que ver con la alimentación y la nutrición. A mí siempre, yo soy un foodie, siempre me ha gustado estar comiendo, picando, dándome el trago. Y pues ahí ese es el ajuste realmente, pienso yo que más eh, retante ha sido para mí, pero sí he eliminado pues en términos nutritivos, por ejemplo, lo que es el azúcar y ese tipo de cosas. No todo, ¿verdad? Porque tampoco uno puede hacer unos cambios drásticos, por lo menos yo lo veo así. El mismo doctor me dijo que el tratamiento mío era un tratamiento bien fuerte, que necesitaba que el cuerpo estuviese en condiciones de aguantar ese tratamiento y que tenía que tratar de comer lo más normal posible, o sea, arroz, habichuela, carne y eso, pero teniendo ciertamente los cuidados que se tienen de evitar lo que es carne roja, la fritura y todo ese tipo de cosas. Así que en ese aspecto, en la parte nutritiva, yo creo que es donde un poquito más difícil se me hizo. Lo que es el tratamiento, pues he ido llevándolo al pie de la letra, como me ha indicado el doctor. Un camino arduo. Y en medio de este camino, ¿qué papel juega tu círculo cercano, la familia, los amigos, los colegas? Es el papel principal.
lo que es mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, son la pieza que me mantiene o el eje que me mantienen funcionando. Yo sin la familia, yo no podría pasar este proceso sin duda alguna. Ha sido fundamental que tanto mi esposa como mis hijos estén a mi lado dándome este apoyo y creo que también eso es parte de lo que me mantiene de manera tan positiva. Quiero vivir muchos años, quiero estar muchos años junto a ellos. Es lo que le pido a Dios diariamente. Es lo que le pido al Señor por la mañana cuando me levanto, por la noche cuando me acuesto a dormir. Le doy gracias por darme un día más de vida y por tener la familia que tengo en este proceso. Así que es fundamental el apoyo que mi familia me ha dado. Indirectamente fungen como cuidadores, sin darse cuenta. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que fue la clave para lograr ir superando esta enfermedad? No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. La fe. La fe. El tener la esperanza de manera confiada de que Dios me va a sanar, de que Dios tiene ese poder de decidir lo que va a pasar con el cuerpo de uno. Uno siempre le pide al Señor y yo le pido todas las noches que me dé mucha salud, pero yo te diría que incluso más que lo físico y cómo pueda estar el cuerpo preparado físicamente para recibir este tratamiento y pasar este proceso, la parte emocional es la más importante desde mi punto de vista y por mi experiencia. ¿Cuáles podrías decir que han sido las mayores lecciones que te ha dejado esta etapa? Muchas. Yo, aunque no he sido, ¿verdad? Por los últimos años como dicen, un católico practicante de ir todos los domingos a misa o estar involucrado en cosas de la iglesia, siempre he sido una persona creyente. Siempre he sido una persona que, por ejemplo, cuando hago actividad física como correr, que me encanta, pues lo hago en lugares donde pueda tener contacto con la naturaleza y un poco apreciar lo que es la creación de Dios. Siempre que corría veía, pues, ya fuera por el mar, en las montañas, lo hermoso, ¿verdad?, de la naturaleza, y siempre daba gracias a Dios por esa creación. No obstante, en días recientes que comencé a caminar nuevamente, uno sigue viéndolo de esa manera, pero ya desde otra perspectiva uno aprende a valorar más lo más simple, el tener vida, el tener lo que tiene, la familia sobre todo. Muchas veces cuando uno está en la rutina diaria, pues uno sabe que tiene la familia, que está para apoyar, sabe que tiene a los amigos, sabe que la naturaleza está ahí, todo está para disfrutar, pero uno no le da el mismo valor antes de un diagnóstico a lo que es después de un diagnóstico. Así que yo creo que un poco todo eso me ha ayudado a tener ese impacto, ¿no?, en la mentalidad de uno. En tu profesión como periodista, ¿siente que esta experiencia transforma tu manera de comunicar o de contar historias? Totalmente, totalmente. Muchas veces, pues uno, ¿verdad?, en su rol de periodista trata de quizás mostrar lo que es la fe de uno, el hablar de Dios, y cuando yo pasé este proceso de la noticia, ahora públicamente yo hablo más en mi programa de radio, en mis escritos, en prensa escrita, de Dios. Así que ciertamente en términos de mi profesión, yo creo que dentro del propósito que Dios tiene conmigo está el usar precisamente mi profesión de comunicador para llevar un mensaje. ¿Cuál va a ser el mensaje? En algún momento vamos a tener la oportunidad y es lo que yo confío de decir que ese mensaje es que el poder de Dios tiene la capacidad de sanar a uno si uno cree en Él,
aún en el escenario más adverso que uno pueda estar viviendo. ¿Y tu visión sobre los temas de salud, la empatía, la vida misma, cambia después de todo esto? Claro, sí. Uno como periodista y como ser humano muchas veces se envuelve demasiado en la rutina, en resolver lo urgente y no tiene la oportunidad de pasar o de pensar en lo que muchas personas, ¿verdad?, tienen que vivir para tener servicios de salud. No se preparan tampoco, quizás no tienen esa mentalidad de prepararse pensando que las cosas quizás no nos van a tocar nunca. Así que en ese aspecto, habiendo estado en 3 hospitales hospitalizados, recibiendo tratamiento, uno también aprende a escuchar las necesidades que hay. Uno puede pasar 20 veces por un hospital y uno no tiene la menor idea probablemente de lo que está pasando allá adentro, ni las vicisitudes que pasan tanto pacientes como médicos, enfermeros. Así que estas experiencias que me han llevado a ir al hospital, por ejemplo, pues cuando ahora yo veo los temas de salud, los temas de cáncer, uno los ve desde otra perspectiva. Reflexionemos durante unos segundos y dejemos un mensaje contundente a los seguidores de Versátil Magazine y seguidores de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Yo creo que parte de lo más importante que ha sido mi proceso y parte de lo que yo creo que es el propósito de la experiencia que yo estoy viviendo es que cuando a una persona se le diagnostica con cáncer, automáticamente la mentalidad generalizada es que es una persona que está sentenciada a muerte. Y eso no es así. Incluso ha sido mi experiencia y yo creo que si todos repasamos alrededor de nosotros, la mayoría de los casos que nosotros ¿verdad?, conocemos, ya sea de familiares, sea de amigos o lo que sea, de que han pasado esta situación de ser diagnosticados con cáncer, la mayoría, en mi caso todos mis familiares allegados y amistades, casi en su totalidad, han logrado vencer la batalla contra el cáncer. Así que incluso hablando con mi oncólogo, él también me indica que en el caso de sus pacientes la inmensa mayoría ganan la batalla contra el cáncer. Así que yo creo que parte de ese mensaje de esta experiencia que yo estoy viviendo sirve para dar ese mensaje de que un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte. Un diagnóstico de cáncer es una oportunidad que uno tiene para también un poco recapitular, tomar las cosas importantes y darle mayor peso que lo que es la rutina. Así que yo creo que ese es mi mensaje principal y es una de las cosas que yo estoy hablando mucho. Una sentencia de muerte no es sinónimo a un diagnóstico de cáncer o a la inversa. Hay oportunidad de vivir. Solamente tenemos que tener fe, confiar en Dios, encomendarle a Él nuestra vida y ciertamente someternos a los tratamientos y a los procedimientos médicos que se han desarrollado para contrarrestar y curar, ¿verdad?, en caso de un diagnóstico de cáncer a una persona. A nombre de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico y de Versátil Magazine, te damos las gracias por compartir tu historia. Gracias a ustedes y sobre todo a la Sociedad Americana contra el Cáncer por todo lo que hacen en Puerto Rico por nuestros pacientes, por dar esa milla extra a la hora de atender este problema sin ningún tipo, ¿verdad?, de impedimento o justificación. Muchas gracias a la Sociedad Americana contra el Cáncer por darme esta oportunidad también de expresar lo que ha sido mi experiencia. Gracias por acompañarnos. A nombre de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, celebramos la vida de cada homenajeado y honramos su valentía. El cáncer no define vidas. La fe, el amor y la esperanza, sí. Conoce más de esas historias en versatilmagazine.com. Versátil Magazine, la revista para quienes desean más.